Seguimos, amigos, aquí en Las Cosas Como Son. El Ministerio de Salud, en una decisión bastante cuestionable, ha designado al abogado de la madre de Vladimir Cerrón como secretario general de este sector. Una de las primeras medidas, por cierto, de la actual ministra Kelly Portalatino, quien en algún momento fue también, si se quiere, denominada parte de la cuota cerronista, a pesar de que ella lo ha negado. ¿Qué significa esto para un sector tan sensible como el MINSA? Vamos a conversarlo con el doctor Óscar Ugarte, ex titular de este sector. Bienvenido a RPP, doctor Ugarte. Muchas gracias por la invitación. ¿Se confirmaría con esto que Kelly Portalatino es efectivamente parte de la cuota cerronista del Ejecutivo? No hay duda, ¿no? Cuando fue designada ministra, yo le deseé la mejor de las suertes, pero planteé que habían 3 puntos sobre los cuales se iba a medir si efectivamente ella tomaba distancia de la cuota cerronista o era parte de la misma cuota. La primera era, ella entraba porque salía el exministro López, a quien el propio presidente lo saca por todo este embrollo de este aparente lavado de activos. El pitufeo, como se dice. Perfecto. Bueno, pero en el pitufeo no ha estado solo el ministro, ha estado todo su entorno. Así es. Entonces, era obvio que si se quiere tener una imagen de transparencia, había que sacar a todo ese equipo. Entonces, lo que yo dije es, si la ministra toma distancia y los separa y pone otro equipo, técnicos para impulsar el ministerio, será una buena señal. Pero no ha hecho eso. Y al contrario, le está sumando más del grupo cerronista, contrariamente a lo que ella señaló, porque no es cualquier designación, la designación que se ha hecho en el cargo de secretario general. ¿Qué labor cumple un secretario general en el MINSA? Eso es una buena pregunta, porque por lo general los ciudadanos, cuando dicen secretario general, será pues uno más de los secretarios, digamos, ¿no? O el secretario más importante. Correcto. Pero no es así. El secretario general en un ministerio de Perú tiene una función de gerente general de ese ministerio. O sea, tiene un rol muy destacado. Correcto. En todos los ministerios, ¿ah? Y tiene una remuneración acorde con eso. En el caso del Ministerio de Salud, el secretario general está por encima, por ejemplo, de la Oficina General de Presupuesto y Planeamiento. Es decir, todo lo que es planificar hacia futuro y manejar el presupuesto está bajo sus manos. Esos son, en pocas palabras, va a tener bajo sus manos muchísimo dinero. Por supuesto, ahí son como 12.000 millones de soles del presupuesto del MINSA, pero está también la Oficina General de Administración, o sea, todas las compras que hace el ministerio dependen del secretario general. Y ese que es un punto bastante es muy delicado, importante, doctor Ugarte. Todas las compras que hace Senares, que son recursos estratégicos, medicamentos contra el cáncer, contra tuberculosis, VIH, tienen que pasar por el visto bueno del secretario general. Claro. Todo lo que es recursos humanos está dentro de Secretaría General. Entonces, no por gusto, un secretario general tiene una remuneración que con todo lo que es este fondo de alta gerencia... ¿De cuánto estamos hablando? 25.000 soles es la remuneración de un secretario general, o sea... Casi como un ministro. Casi, está, digamos, por ahí va la el cosa. Ministro, luego, todos saben, ¿no? El ministro está en 30.000, los viceministros 27.000 y los secretarios generales están en ese orden de 25.000 mensuales, ¿no? Claro. Entonces, no es cualquier funcionario. Entonces, poner a alguien de la confianza de Vladimir Cerrón en ese puesto es porque obviamente le quieren dar un peso muy importante a Vladimir Cerrón dentro de esto que se ha denominado la cuota. Claro. El MINSA es la cuota para el partido de gobierno. Para que nuestros televidentes puedan entenderlo, este señor de quien estamos hablando, Loli Wilder Herrera Lavado, el actual secretario general del MINSA, muy cercano a Vladimir Cerrón, ha sido abogado de la señora madre de Vladimir Cerrón. Entonces tiene una cercanía absoluta con el cerronismo, ¿no? Sí. Claro, Kelly Portalatino ha tratado de defender esta designación señalando que el señor Herrera Lavado cumple con el perfil requerido. ¿Qué opina usted?
Yo diría que eso es cuestionable. Uno, porque puede cumplir con, digamos, la parte formal del perfil, que es un profesional, en este caso es un abogado, que tiene alguna experiencia en la gestión pública, pero no cumple con una que es fundamental, conocer el sector. Y eso mire, como si una empresa minera, vamos a poner, quiere designar un gerente general, no trae un gerente general de cualquier empresa, ¿no es cierto? Trae a alguien que conozca el sector de minería. Por supuesto. Este señor nunca ha trabajado en el sector salud. No, por lo menos en ese nivel no se le conoce trayectoria. Sé que ha trabajado con Vladimir Cerrón cuando él era gobernador en Junín, pero esa es otra función que no tiene nada que ver con la función Por pues, supuesto. de conducir todo el sector. Por supuesto. Entonces, ahí está clarísimo que es parte de una cuota política y que lamentablemente eso le pasa factura al ministerio. ¿Por qué? Porque se sacrifican políticas y se sacrifican decisiones técnicas en función de una decisión meramente partidaria, ¿no es cierto? Es mantener una cuota de poder, eso significa van a designar más personal todavía de la militancia serronista, y van a seguir poniendo de costado al personal técnico con experiencia que debería estar conduciendo el ministerio. Y lo que eso trae como consecuencia no es solo ineficiencia, como se puede demostrar en los bajas índices de vacunación contra el COVID, de vacunación contra las enfermedades no COVID, en la compra de medicamentos, etcétera, sino genera una desmoralización y desconcierto de los funcionarios de carrera del ministerio que están puestos a un costado y que no cumplen ninguna función al servicio del país. Ahora, Kelly Portalatino, el actual titular del MINSA, continúa trabajando con el grupo de gente que estuvo con Jorge López. Hasta donde sabemos, no han sido retirados estos funcionarios involucrados también en la investigación. Bueno, esa era parte de lo que dijimos, ¿no? Si había que dar una señal de independencia, de autonomía y de transparencia, había que cambiar toda esa gente. No la han cambiado, al contrario, están reforzando con más gente vinculada al grupo de Perú Libre y Vladimir Cerrón, pero eso tiene además esas consecuencias de ineficiencia en la gestión, porque no solo hay muy bajas tasas de vacunación, ahora se ve claro que cuando decidieron suspender la situación de emergencia, era más que una medida técnica, era una decisión política para tratar de tapar la denuncia esta contra el ministro saliente, ¿no? Porque ahora está, por todos los indicadores, en varias regiones iniciándose una aparente quinta ola, y eso, digamos, 2 semanas después que suspendieron la situación de emergencia. Y ese punto es importante. ¿Era el momento realmente de levantar todas las restricciones absolutamente? No, en absoluto. Estamos hablando que ahora ni siquiera en el transporte es obligatorio el uso de la mascarilla, por ejemplo. Es, porque poco se ha reparado en el texto del decreto supremo que levanta la medida. Cuando, y esto es en todos los gobiernos, ¿no? Cuando se da una medida tan importante como, por ejemplo, suspender garantías o luego levantar esa suspensión, siempre hay un informe técnico del ministerio correspondiente que dice por tales razones, ¿no? Con evidencias, con datos objetivos. Una base, un sustento. Un sustento. Correcto. En este caso no ha habido ningún informe del Ministerio de Salud, ninguno, que sustente ese decreto supremo. El decreto supremo dice que es porque ha bajado la curva de casos y porque se ha incrementado la vacunación. Pero no hay ningún documento que dice. Y podemos demostrar, por el contrario... Claro, y no muestra cifras, ¿no? En nada. este número ha bajado y en este número se ha incrementado el número, por ejemplo, de vacunados en el país. Bueno, y es demostrable que es lo contrario. Porque hay 28 millones de personas como población objetivo para recibir la tercera dosis. Son todos los niños de 12 años hasta adultos mayores, 28 millones. Pero entre junio y julio se fue llegando poco a poco a 20 millones. ¿Y cuánto estamos ahora? 20 millones. O sea, en los últimos 3 o 4 meses... Nos hemos estancado absolutamente. Nos hemos estancado. Eso es
Por lo tanto, no hay un indicador de que ya la población está cubierta. Hay 8 millones de peruanos que no tienen las 3 dosis. Y el otro caso es, o el otro indicador, es que había bajado la curva de casos. Sí. Bueno, eso lo desmiente la realidad, porque están incrementándose la curva de casos. Eso es lo que se reporta desde las regiones. Exactamente. Del país. Y en Lima preocupa, mismo. sin duda. En Lima mismo. Sí. Entonces, ni la vacunación contra el COVID, ni la baja en los casos que se presentan, había razón o había evidencias para tomar la medida que se tomó. Y eso demuestra que era simplemente una medida política. Ahora están replanteando qué hacer y están desorientados cuál es la conducta a seguir, y ojalá no se dispare una quinta ola, pero es muy probable que eso pueda suceder justamente por el volumen de personas no vacunadas. Y un tercer tema que en su momento se le planteó a la ministra Portalatino, y ahí se tenía que ver si realmente va a haber un giro en el Ministerio de Salud, es con relación al presupuesto del sector. El presupuesto del sector salud en su conjunto, Ministerio de Salud más gobiernos regionales en salud, actualmente es 30.000 millones de soles. El presupuesto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso para el año 2023, para el sector salud, es 24.000 millones de soles, o sea, 6.000 millones menos. Se ha reducido el presupuesto. 6.000 millones, ¿en qué? En personal, en compra de medicamentos, en proyectos de inversión. Preocupante. Y esto es sumamente crítico, y yo no sé qué va a hacer y qué va a decir la ministra Portalatino, porque se ve que hay un retroceso tremendo y un fortalecimiento del partido de gobierno. Y es por eso también las críticas, los reclamos de la población, incluso en presencia del presidente de la República. Lo hemos visto en un hospital de salud hace algunos días. Totalmente espontáneas, ¿no? y justificadas, ¿no? Más bien su respuesta totalmente fuera de lugar. Doctor Ugarte, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Las Cosas Como Son. Óscar Ugarte, exministro de Salud. Retornamos con más en Las Cosas Como Son y en RPP.